Este podcast es patrocinado por Grupo Solfis. Hola, les damos la bienvenida a Mamás Anónimas, donde compartiremos temas del día a día con la finalidad de crear una comunidad. Así que siéntate, ve por tu bebida favorita, siéntete cómoda y únete a nuestra conversación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Mamás Anónimas. El día de hoy vamos a hablar de el duelo, de la muerte, de las pérdidas, porque pues bueno, estamos en el mes de noviembre y ya saben que aquí en México se celebró el Día de Muertos. Y la verdad es que aquí es toda una tradición y costumbre. Un ritual. Ajá, o sea, como hacerles homenaje, digo, ahorita platicamos un poquito más a fondo, a nuestros seres queridos que ya no están aquí, que digo, vamos a ir también platicando, también hay duelos de, no nada más de la muerte, ¿sabes? O sea, cualquier pérdida de algo conlleva un duelo. Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito. Sí, primero vamos a empezar, ¿qué es la muerte? O sea, ¿qué es la muerte para ustedes? A ver, pues platíquenos. Nos vamos a poner muy filosofos. Ya sé. Vamos a No, literal, o sea, a ver, físicamente, pues cuando te mueres, ¿no? O sea, tu cuerpo ya dejas de respirar, tu corazón deja de latir, ya no estás aquí, en este mundo. Aparte, Paco, no es súper difícil hablar sobre la muerte. Sí. Muy. Bueno, creo que cada día se ha como quitado ese tabú también. O sea, antes era como de que, ay, no, cállate, no hables de eso. Y siento que ya también estas generaciones están como más abiertas. O sea, sobre todo porque pues hay muchos temas también cuando te mueres, no nada más es así de que vaya todo, ¿no? O sea, pues existe el tema de que pues un testamento, si tienes hijos, ¿qué va a pasar con tus hijos? Entonces siento que también es un tema que sí o sí se tiene que hablar porque pues de que va a pasar, va a pasar. Oigan, yo encontré una frasita que me gustó que decía, la muerte es un proceso que nos acompaña todo el tiempo a lo largo de nuestra vida. Vamos teniendo pérdidas de cualquier tipo. O sea, la muerte siempre está con nosotros. Claro. Y es algo que yo creo que nos cuesta mucho hablar porque lo vemos como algo doloroso. O sea, cuando perdemos a alguien o cuando hemos perdido a alguien, cuando ha muerto a alguien en la familia, ¿no? Ese proceso, pues cada quien lo vive diferente. Depende qué relación tengamos con esa persona. O sea, si es nuestra abuela, si es un hijo, si es el esposo, si es un primo, o sea, depende de qué tan cercano es nuestro duelo, ¿no? Porque pues obviamente una mamá con un hijo pues no va a tener el mismo duelo que la tía, el papá, el hermano, la hermana, o los abuelos. O creo yo también que a veces es cómo se murieron, ¿sabes? O sea, creo que cuando hay una muerte por enfermedad, pero como, yo no sé, o sea, bueno, puede ser el tipo de muerte y tu relación con él, y también más bien, como decimos, nuestras creencias y nuestras herramientas que tienes para enfrentar la muerte, porque también, o sea, como dices, bueno, una enfermedad pareciera que es más fácil porque ya te preparaste, ¿no? O sea, de que sabes que se va a morir, y entonces pudieras pensar que, ya no me va a doler tanto, pero en ese momento, o sea, como que aunque sepas que se va a morir, por ejemplo, un cáncer, como que vas viendo, ¿no? El deterioro, no sé qué, se muere. Y no, hay gente que pierde la cabeza también, ¿sabes? O sea, y hay gente que no, hay gente que lo toma lo más, ahorita platicamos un poquito de cómo es el duelo, o sea, cómo es ese proceso que tienes que vivir, pero al final hay gente que no tiene las herramientas y puede durar de verdad enojada, triste o... Sí, o sea, pasas por muchos sentimientos, o sea, incluso hasta a veces también puedes pasar hasta por un sentimiento que es el alivio, sí. O sea, de verdad, y es como también aprender a abrazar independientemente de cuál es tu sentimiento en ese momento, porque tú lo mencionaste, puede ser enojo, puede ser tristeza, puede ser alivio, puede lo que sea, o sea, es el saberlo abrazar y saberlo tener presente para poder superarlo, ¿no? Porque si no vives también eso que estás sintiendo en el momento, siento que es cuando vienen como problemas más adelante. Sí, fíjate que yo, por ejemplo, en el caso de los rituales que se hacen, por lo menos no sé si en todos lados, pero por ejemplo en el catolicismo, ¿no? De ir a la funeraria, de velar a las personas. A mí no me gusta. O sea, yo digo, de verdad. Ay, a mí tampoco. O sea, y no es como que si sea bonito o sea feo. A ver, no hablo de eso. Hablo de que, por ejemplo, a mí me ha tocado que la verdad es que se vuelve como algo social. Y creo que es parte del proceso del duelo, ¿no? O sea, es un acompañamiento y también esa parte social puede ayudar. Por ejemplo, en mi parte, o sea, yo veo que se hace hasta
sí, o sea, como es social, o sea, la gente que a lo mejor nunca has visto, que tenías mucho tiempo que no veías, es cuando se acercan, ¿no? Porque vienen a un acompañamiento. Pero siento que ese proceso, a mí en especial, o sea, como que a mí no me gusta, a mí no me gustaría tenerlo, o sea, no vivirlo con otra persona. Yo, o sea, pero a mí cuando me toca, muerta, sí, ya sé. Sí, yo también iba a decir que, pues es que no me gustaría tenerlo, no lo vas a tener. No sería algo que yo, pues, por ejemplo, hay gente que prepara su funeral. Sí, claro. Y que dice, a ver, yo quiero que vayan estas personas. Y es lo mejor, ¿no? O sea, yo no quisiera tener un funeral, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no me gusta esa parte de, como que a veces siento que no nada más es acompañar, sino es morbo. Esa parte que yo creo. Por eso a mí no me gusta. Pero, o sea, son procesos que se tienen que vivir. O sea, que ayudan al proceso del duelo, ¿no? Que bueno, que es una de las etapas, esta parte de empezar con la negación. O como de cerrarlas, ¿no? O sea, como de, tal vez como que te cae el 20 de que pues ya no vas a volver a ver a esa persona. Sí. O sea, siento que también ese ritual sirve para esto, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, en el sepelio, a mí también es algo que cero me gusta. O sea, a mí me gustaría así como de que haya al crematorio y ya. Pero para muchas personas puede ser como importante ese proceso de verlo. O sea, porque también lo importante que está como conectado todo esto con tu cerebro. Sí, despedirte de esa persona físicamente porque ya no va a estar. Pues según yo es todo un ritual por lo mismo, o sea, como que antes porque los embalsamaban o sea, como que era, o sea, por algo se empezó a hacer todo ese ritual, ¿sabes? Ahora ya no, ahora ya o te creman o te entierran, y antes según yo como que los embalsamaban y entonces los envolvían y no sé qué, y por eso como que era el velo, o sea, ¿sabes? Como que mientras estaba embalsamado tenía que pasar cierto tiempo y entonces, o sea, como que por eso se hacía. Sí, o sea, son costumbres. También se fue haciendo como una costumbre, ¿no? Obviamente, en el término médico, que antes, pues cuando sepultaban personas todavía vivas, ¿no? Ay, sí, o sea, porque no se tenía todavía era el conocimiento de muchas enfermedades que pueden hacer que tu corazón se detenga por un momento. Entonces, pues pasaban estas cosas de que los enterraban vivos, ¿no? Justo por eso no quiero que me entierren, porque yo tampoco, a mí que me horrible. Pero ¿a poco el término? O sea, la muerte como tal es una palabra que tú la escuchas fuerte, que dices, no, yo no lo quiero, ni lo menciones. Y sin embargo, es lo único que tenemos seguro en la vida. Exacto. O sea, te vas a morir sí o sí. Y no sabemos ni cuándo. Y tampoco es vivir así como que, ay, no, y si me muero, o sea, tampoco se trata de eso. Pues sí, pero ahorita que decías de lo que se puede volver morbo, no. Volvemos a o sea, creo que es como las herramientas que tenga cada persona, ¿sabes? O sea, porque como dices, te puedes sorprender de gente que nunca pensaste que te iba a acompañar o que te iba a apoyar, porque a lo mejor no nada más es el velorio, a lo mejor es... Yo creo que el impacto de momento, o sea, es fuerte, pero más bien yo creo que conforme va pasando el tiempo es cuando empiezas a caer el 20 de que ya no está, cuando te vas a tu cama y ya no te duermes con tu esposo, cuando Dios no lo quiera, pero exacto, un hijo, o sea, y pues ya no convives con él, o tus papás, aunque sabes que se van a morir tus papás, yo creo que es algo horrible. Digo, yo todavía tengo a mis 2 papás, pero es como, ni siquiera me imagino, o sea, ¿sabes? Como, o sea, sí, como que la vida sin ellos, ¿no? Como Y como quiera va a pasar, o te puedes morir tú antes. Sí. Pero pues, eso tú no lo vas a sentir. Pero el hecho de pensar en ya no voy a tener a mi papá, ya no voy a tener a mi mamá, como que los abuelitos, como que, pues sí, son mis abuelitos, o sea, no, hombre, ¿no? O sea, sí. ¿Qué crees que van a ir? O sea, por edad, porque crees que así es el proceso de la vida, ¿no? El proceso es así. Primero se ven los abuelitos. Sí, pero creo que más bien es eso. O sea, sí, claro que habrá gente que va por morbo, pero es lo mismo, pues porque no tiene, ¿sabes? O sea, la madurez de respetar ese momento, o sea, como dices tú, oye, si no lo conozco, si era el primo de la amiga. Y también depende de las creencias. Quieres acompañar a tu amiga, pero, oye, ¿a qué vas al velorio? O sea, y mejor también le mandas un mensajito y ya, o sea. Y también son las creencias, porque hay personas que realmente creen que me tengo que ir a despedir de él. Sí. O sea, aunque haya pasado 5 años que no lo veo, realmente fue una persona importante en mi vida y me quiero despedir de él. También hay personas que genuinamente creen eso. O sea, es parte de las creencias de cada quien. Sí, es parte de las creencias. O sea, definitivamente, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos que los dejan no sé cuántos días. Y en Estados Unidos hacen como fiesta. O sea, lejos de ser como algo triste. Bueno, o sea, sí. Sí, es algo más social. La comida, la comida y no sé qué.
Y yo creo que como dices tú, si tu mente necesita, porque por ejemplo, si tú hablas de una muerte, hubo una vez, bueno, un señor se le murió su hija ahogada en una laguna y nunca encontraron el cuerpo. Y la verdad, vivir un duelo sin que tengas una certeza, o sea, obviamente sabían que estaba muerta por los días que habían pasado, ¿sí me entiendes? O sea, pero para el pobre señor, claro que fue súper difícil no haberla visto y saber que estaba muerta. O sea, claro, tú sabes, o sea, humanamente sabes que está muerta, pero no es lo mismo ver el cuerpo que no verlo. La neta, o sea, un accidente así, cerrar un donde ciclo, desaparezca, o sea, un terremoto, donde digas, y si está perdido por ahí, cosas, secuestros, todo. Sí, o tantos sea, desaparecidos que hay, o sea, pues también es eso para las mamás, o sea, es el buscarlos y no buscarlos por que tal vez se los vayan a encontrar vivos, sino es para poder cerrar ese ciclo con un cuerpo, con algo. O sea, conclusión, la muerte es el fin de la existencia, ¿no? O sea, esa parte. La pregunta. ¿Sabes qué? O sea, yo estaba viendo una película, que vamos a entrar un poquito ya al tema de duelo, que se llama, ¿cómo les dije? Se llama Aprender a soltar. Entonces, esta película habla del duelo, que vive una persona, por ejemplo, enferma, ¿no? Porque vive en un proceso también igual, ¿no? Claro. O sea, antes, no, o sea, estamos hablando que se tiene súper poquito que empezaron el término como, por ejemplo, el de la tanatología, no tiene mucho. Entonces, este proceso de duelo que es ahora ya más estudiado y ya hay más conocimiento, yo lo veo, por ejemplo, en esta película que se las recomiendo muchísimo, y es el proceso de una persona enferma, ¿no? Porque están las dos partes, o sea, la persona que se va a morir, o que sabe que se va a morir más bien, y la otra parte de la familia, ¿no? Claro, cómo viven ese proceso. Entonces, esta película, ella tiene miedo de dejar a su familia porque dices que ¿qué van a hacer sin mí? O sea, ¿qué van a hacer mis hijos sin mí? ¿Qué va a hacer mi esposo sin mí? O sea, yo me encargo de todo, y qué miedo, o sea, qué miedo, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi hija? Ellos no saben hacer nada. O sea, esa parte desde que sabes que que te dicen, oye, tienes esta enfermedad, empieza el duelo. O sea, porque ya piensas en la muerte. Pero, como dices tú, ¿verdad? O sea, qué difícil, digo, a lo mejor no es como el tema, pero ahorita que decías, es que mis hijos no saben hacer nada, es que, o sea, por una enfermedad, pero como decíamos, te mueres mañana y mi reina, tus hijos van a tener que aprender. Sí, yo siempre he pensado que cuando tienes una enfermedad degenerativa y te dicen, o sea, va a pasar sí o sí 1 mes, 6 meses, no sé, o sea, de una de otra forma eres afortunado. O sea, bueno, no sé si mi manera de pensar está así como súper darks, no, pero ¿quién tiene esa oportunidad? Y ella a lo mejor puede decir, tengo un hijo de un adolescente, un niño pequeño, ¿cómo lo voy a hacer para que ellos puedan sobrevivir sin mí? Y de una de otra forma te arreglas y el poco tiempo que tienes a lo mejor y te enfocas en dejar eso listo, en dejar eso preparado, en tratar como de cerrar pendientes, pero pues hay personas que se mueren de un día a otro y no tienen esa oportunidad. Pero como decimos, o sea, el chiste es que tú estés preparado pensando en que cualquier día te puedes morir. Sí, claro. O sea, vivir pensando en que cualquier día te puedes morir. Alguna vez en una plática de crianza es lo que nos decían, educa a tus hijos para que no te necesiten. Se oye muy feo como mamá porque es, ay, pero claro, o sea, qué mejor y que a tu esposo también. Independientes. Sí, ya sé. Eso es claro, no te o sea, eso es así, o sea, todos. No es cierto, pero, o sea, claro, es más fácil porque eso es una semana. Es un adulto. Pero tus hijos, o sea, se oye, ay, sí, no manches, nunca me va a pasar, pero no, sí. Sí, por el apego y muchas cosas. O sea, y sí, lo ideal sería, es más, pregúntale a las mamás que tienen a sus hijos de 40 años en sus casas, o de 30 y tantos, con un trabajillo X, y que todavía dependen de ellos, y volvemos a lo mismo, y viven en sus casas, y les hacen la comida, y les hacen el que... No, o sea, por el amor de Dios, yo creo que también es una llamada a... Es que no sabemos cuándo te vas a morir. Y volvemos a lo mismo. Si yo hoy me muero, mis hijos, uno tiene 13, uno tiene 10 y el otro tiene 3. O sea, obviamente a cada uno le va a pegar diferente. Y sé que evidentemente tendrá que haber adultos que le entren al quite, claro, porque mi marido no va a poder con todo. No porque no pueda como adulto, sino porque trabaja, porque etcétera, etcétera, etcétera. Pero siento que los niños tienen que aprender a vivir con eso. Y van a vivir con eso. Porque esa es su realidad.
Malamente lo que nosotros hacemos es que como no es su realidad, pues los consentimos un poco de más. No, y es que ¿sabes qué? O sea, no tenemos esa... O sea, no nos hacemos esa... No tenemos esa visión. No. Preparación. O sea, no nos vamos preparando porque yo creo que el proceso, el duelo, lo tenemos que trabajar desde siempre. O sea, desde chiquitos tiene que ser, yo creo que parte de nuestra formación, de nuestra educación. ¿Por qué? Porque siempre estamos perdiendo, en constante pérdida. El abuelito, el perro. Hay mamás que no le voy a decir que se murió la tortuga y voy a comprar otra. No, señora. Le dice se murió la tortuga, pasó esto y esto. Y tan. Y el niño tendrá que aprender a vivir con eso. Porque yo así estuve con un cuyo. O sea, fue cuyo 1, cuyo 2 y cuyo 3. ¿Y no le seguiste? Y de verdad, no, o sea, hasta el cuyo 3 fue como que cuando yo dije... Cuando o sea, lo vieron porque negro y el otro era blanco. Me veía así, y me veía como hasta buscando por toda la ciudad uno que se pareciera. O sea, de verdad era como súper desgastante. Y entonces ya llegaba uno y luego me decía, ¿por qué? Porque pues obviamente los niños... No son tontos. O sea, no son tontos. Y sí me decía mi hijo... Oye, es que como que se ve más blanco, ¿no? Porque pues no lo encontraba idéntico. Y ya le decía, es que lo llevé con el veterinario y y entonces lo bañaron y, o sea, como, no, o sea, súper tonta. Hasta que un día dije, no, a ver, tienen que pasar por este proceso, o sea, como dices, saben que no ya. O sea, no es que seas tonta, tú en ese momento lo pensaste, ¿no? Como, ay, no le quiero a mi hijo como que vive ese dolor. Pero al final lo van a vivir. O sea, el perro, el gato, la abuelita, tu marido, Dios no lo quiera, pero no sabes qué duelos van a tener que vivir. Ahorita les decía, digo, si quieren podemos hablar como los pasos que tiene el duelo, pero es que no nada más en una muerte, en un divorcio. Sí, y aparte, ¿qué es el duelo? O sea, perder un trabajo, perder un amigo, o sea, no nada más es un duelo por muerte. Ahorita que dices del divorcio, justo hoy leí una noticia de un niño de 11 años que porque sus papás se divorciaron. Porque aparte, o sea, el papá le hacía una presión psicológica de que hiciera cosas, de que firmara, que renuncia a la pensión alimenticia, o sea, cosas así, ¿no? O sea, violencia vicaria, violencia... De todo. Entonces el niño se sintió tan presionado, o sea, y obviamente pues no ven esa parte porque los papás se enfrascan en este pleito de adultos y se lo llevan... No, y no lo hacen como adultos. Lo hacen como inmaduramente. Sí, visceral. Exacto. Entonces, el niño, pues, se sintió tan agobiado que decidió. Entonces es un tema que dices, a ver, es importante que la gente identifique cuándo se necesita vivir también un duelo, o sea, y un acompañamiento, porque a veces creemos que podemos, y sí, o sea, seguramente sí tienes, pero no tienes esa preparación. ¿Por qué? Porque es un proceso. Entonces, como el divorcio, que es un proceso, que bueno, que es una de las partes, que también vamos a tocar en el tema que es muy largo, por cierto. Sí. Pero me encantaría empezar con qué es el duelo. Sí, ¿qué es el duelo? ¿No? Okay. Entonces, el duelo es un proceso de adaptación emocional y viene de dolius, que significa el que se duele, el doliente o el dolorido. El duelo es una relación emotiva, natural y normal que sufre una persona después de haber perdido algo o a alguien a quien se consideraba valioso o importante. O sea, puedes perder hasta las... de verdad, una cosa. Sí. O una chamarra que te gustaba mucho cuando eres niño. Mi chamarra favorita, mi juguete favorito lo dejé en el supermercado. Y ese es un mini duelo. Pero puedes perder, por ejemplo, tu casa, puedes perder un negocio. Sí, todo. O sea, puedes perder tu coche y te pega. O sea, son, como decimos, el duelo tiene unas etapas que ahorita las vamos a mencionar y tienes que ir pasando por esas etapas. Que algo importante del duelo es que no es lineal. O sea, no es 1, 2, 3, 4, 5. No, es de repente estás en el 1 y luego te vas al 5 y luego regresas al 3 y luego... Puedes ir y venir. Y luego parece que ya lo aceptaste, pero algo sucede que te hace volver a retroceder al enojo y digo, ahorita hablamos de las etapas, pero así es. Y cada persona lo vive diferente. Sí, o sea, depende de las herramientas que tengas. Si tienes un acompañamiento, si no tienes un acompañamiento, tu espiritualidad, no tu espiritualidad, ¿sabes? Pues tu personalidad. Sí, tu personalidad también. Pero bueno, yo creo que hablando del duelo como tal, o sea, la primera etapa que vives es la negación, ¿no? O sea, como no puede ser que esté pasando esto. O sea, no lo acepto, no porque es posible. A mí, no, claro, o sea, porque yo, no es justo. Porque claro, lo que decíamos, cualquier cosa que pierdas y ya no sigan las personas, duele. Sí. O sea, claro que te preguntas, no, qué poca, o sea, ¿por qué yo?
¿no? O sea, ¿por qué yo me quedé sin trabajo? ¿Por qué mi hijo se murió? ¿Por qué mi marido se murió? No, y qué? empiezas a comparar, ¿por qué me quedé yo sin trabajo si mi compañera de trabajo era súper floja o yo lo daba todo y ella no? Entonces también... Totalmente. Entonces, primero es la negación, ¿no? O sea, como que el no quiero esto que está pasando. Sí, o sea, no lo quiero aceptar, ¿no? Y luego después viene la ira, que te enojas, o sea, ¿por qué te está pasando esa cosa o esa pérdida o ese, ¿por qué a ti? ¿Por qué a mí, por qué esa persona que trata así a su esposa está vivo y no el mío? ¿O por qué mi hijo? ¿O por qué le va bien a él en el trabajo? ¿Porque tiene ese negocio? O porque mi matrimonio fracasó, si yo veo que el de fulanita, ¿no? Y también, o sea, en eso entra también una parte de la envidia. Claro, porque empiezas a comparar esa parte de lo que tú ya no tienes. Claro. Entonces, pues es un proceso que eso yo creo ese me llama mucho esa parte del duelo me llama mucho la atención, porque aparte de enojo llega también la envidia. O sea, qué grueso. Claro. No, llegan, yo creo que muchísimos sentimientos, ¿no? Envidia, la frustración. Sí, o sea, en ese cachito de ira hay como muchísimas cosas de emociones, pues. Y también tienes que aprender a hacer, que es el siguiente paso, una negociación, ¿no? Una negociación con quién, contigo, ¿no? De decir, a ver, ya no tengo esto, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿Qué sigue? Porque pues al final de cuentas, bueno, si hablamos de una muerte, pues sí, la persona ya murió, pero pues tú sigues aquí. Y entonces sí es el a ver qué sigue. No sé, por ejemplo, si es tu esposo, a ver, pues tengo hijos, tengo una casa, no, también tienes que ser fuerte. Y también muchas veces, bueno, no sé, ustedes qué opinan, que también no te permites como vivir bien tu duelo, porque también es el que sigue. O sea, tengo que levantarme, tengo que ver por mis hijos, esta casa no se puede caer, y también eso es malo. Sí, más bien yo creo que, o sea, ahorita decíamos, ¿no? O sea, la negación, la ira, la negociación, y después, por ejemplo, viene la depresión, que le llaman depresión, pero bueno, al final es la tristeza profunda, que evidentemente se puede convertir en una depresión, si como dices, si no aceptas tus emociones, si no vives esas etapas, abrazando las emociones, sintiendo lo que tengas que sentir, y como dices, o sea, en el caso, por ejemplo, si te quedas viuda o viudo, es que mis hijos no me vean llorar, que mis hijos no vean, no, sí que te vean llorar, que vean que te duele hasta el alma la pérdida de tu marido, que vea que ellos también pueden llorar contigo, que mi mamá también necesita de nosotros. Y ojo, no es aventarle a ellos el paquete, pero es todos estamos juntos. Pues en es este una proceso. familia, es un equipo. Y volvemos a lo mismo, ¿qué vamos a hacer? Depende de los hijos, depende obviamente muchas cosas, pero por ejemplo, si ya están grandes, ¿qué hacemos? Y entonces ahí entran los hijos y mamá, yo te ayudo en esto, o sea, desde la casa hasta económicamente, ¿no? O sea, como que, ¿sabes qué, mamá? Yo la neta me siento súper mal y necesito ir al psicólogo. ¿Sabes qué? Yo ahorita no, o sea, como que se habla, por eso es importante hablar y decir lo que sentimos. O sea, ahorita me siento muy mal, oye, ¿sabes qué? La depresión, o sea, esa tristeza profunda, ¿cuánto tiempo dura? Sí. Como decimos, no es lineal, no puedes decir, ok, no 6 tiene una meses temporalidad, y ya, sí. Pero sí tienes que poner una fecha límite, porque entonces si no ya estamos hablando de una depresión. Sí, yo creo que ahí, o sea, tienes que ser, o quienes te rodean, tienen que observar que cómo va ese proceso, en qué proceso estás, ¿verdad? Y sobre todo, si es una depresión, como dices, clínica, pues, o sea, de ya, sí, entenderse. Entonces, profunda, porque o sea, personas ya se les olvida meterse a bañar, levantarse, comer, cerrar las perillas de la estufa. O sea, ya cuando es algo ya porque corre peligro su vida o la de otras personas, es momento de pedir ayuda. Son síntomas de alarma, ¿no? O sea... No, y aunque no estés en esa situación, o sea, si tú tienes la necesidad de ir a terapia, de ir con un psicólogo, o sea, hazlo. También no esperes a que pasen estas cosas, pero está bien hablarlo y darles la apertura. Bueno, si seguimos hablando de que perdiste a tu esposo, a tus hijos, de decir, a ver, ¿cómo te sientes? O a lo mejor no sé qué tan bueno sea, si son niños, o sea, pues sí llevarlos con un terapeuta, o sea, sin que exista una necesidad como tal,
bueno, yo siento que en mi caso, yo sí lo haría, sería como de entrada. cajón. Sí, claro. Sí, y sabes que, o sea, por ejemplo, también saber qué decir, porque eso de échale ganas, que en todos lados lo hemos escuchado. Ay, pero también siento que eso, o sea, las personas tampoco están preparadas, ¿no? O sea, yo sí sería la de felicidades. O sea, de verdad, no sé, o sea, siento que también Fíjate que sí. Tienes que estar en un punto donde no te tienes que tomar personal las cosas, porque de verdad, o sea, ¿quién tiene las palabras exactas? O quién sabe exactamente qué decir. Entonces, es importante entonces ahí la verdad sea un personal. Exacto, puedes no decir nada, no llegar, necesitas decir. abrazar y se acabó. O si no quieres abrazar, no abraces, pero sabes como, aquí estoy, tan, o sea, no, porque como dices, o sea, o puedes decir una tontería. Inventes. O hay gente que, como dices, se proyecta y es imprudente. Me acuerdo una vez, una viuda que conozco dice que en el velorio de su marido llegó una señora a decirle, ojalá la viuda hubiera sido yo. O sea, imagínate, tú con ese dolor, o sea, ¿cómo? O sea, que ojalá, o sea, haz de cuenta, si tú te quedas viuda y yo llego y te digo, ay, ojalá la viuda hubiera sido yo. Obviamente, güey, la quieres apear, o sea, es como, pendeja, pues sí, no, bueno, pero también o sea, yo no es que escogí mira, esto, son güey, personalidades o sea, diferentes. por A lo eso mejor te y digo. esa persona siempre quiere ser protagonista. Ya está Porque claro, también no sé, nunca falta también el que te dice, No. me acuerdo cuando a mí no Y sé, está si se bien. muere tu si papá. alucina a su marido y ella Ojalá quiere y ser no. la vida, no hay pedo, pero ¿por qué? Porque se lo dice a la pobre mujer que está Porque volvemos en a lo un mismo. dolor terrible porque perdió a su marido. Porque no ¿sabes? todas las personas tienen las herramientas, No, no es todas lo las que te personas digo. tienen la terapia, no todas las, no sé. Por eso, la La capacidad. recomendación nada No más es digan nada. estar. Si Está. no tienes nada que acompañar. decir, no digas No nada. digas nada. Sí, ya Si sé. hay una palabra para eso. Se dice, no tengo palabras. Y ya, ¿no? O sea, Exactamente, y ya, qué o risa. sea, Sí, porque la verdad es que, de verdad, si no tienes palabras, o sea, ¿cómo le dices? No, Ni ¿qué siquiera dices? puedes estar en su... Claro que no te imaginas, cada quien vive su... O busquen en ChatGPT y ya lleguen así ya con el discurso con el de... speech preparado. o sea, volvemos a lo mismo, como dices, es un momento donde ni lo has asimilado, como es, ni siquiera No, ya has pasado por la negación, ni por la ira, ni por la depresión, o sea, Sí. estás... Sí, y tampoco es Ni así como que siquiera, ¿qué onda? aunque lo conozcas digas, estoy pasando por el No, proceso claro de que no, negociación, o sea, no yo va a creo que en pasar. esos momentos de un funeral y de la misa de no sé qué, o sea, no sabes ni quién te saluda, ni quién te saluda, ni qué te dice, ni qué no, tú estás en otro rollo, o sea, tú sabrá Dios qué piensas, que, no sé, es más, hay gente que hasta le dan medicamento para poder vivir la misa entonces hay gente que está dopada, o sea, en el buen sentido, ¿sabes? O sea, Sí. como de... Y aparte te voy a decir una cosa, ese proceso del ritual, del acompañamiento, yo creo que se puede sobrellevar un poco porque estás Sí, acompañado. hay mucha gente. Pero cuando pasa el se van- tiempo. Es lo que te digo, cuando te empiezas a quedar sola es cuando dices, ay, güey, porque al principio te llevan la comida un día y te recogen a los niños otro día. No, y por ejemplo, en el y caso te- de cuando eres católico, el novenario, o sea, lo que sea, pues es como un proceso, ¿no? O sea, de acompañamiento. A lo mejor primero van 500 personas y después terminas con 20, pero al final, o sea, sigues con esa dinámica de ese proceso de... Y yo creo que algo importante que sería, como decimos ahorita, no digas nada, no es que tú piensa qué necesitarías tú en ese momento. O sea, como decimos, oye, a ver, es una señora que tiene 3 hijos chiquitos, no sé qué, le llevo la comida. O sea, porque la pobre señora no va a estar pensando en qué darles de comer a sus hijos o qué no darles de comer. O, ¿sabes qué? Me los llevo un día al parque para que ella pueda llorar, bañarse, no sé. O sea, como que imagina tú cuál sería tu necesidad para saber cómo ayudar, ¿no? O sea, y si tú eres quien está viviendo una pérdida, hablando de la muerte, por ejemplo, volvemos a lo mismo, es necesario que digas lo que necesitas, porque muchas veces podemos mandar nosotros un mensaje de, ay amiga, ¿qué necesitas? O prima, tú o lo nada. que sea. Nada, estoy bien. No estás bien. Sí, exacto. ¿Sabes qué? Aprende a decir Necesito, sí. exacto, necesito que hoy, por favor, te lleves a comer a mis hijos, porque tengo que llevar los papeles de la funeraria, cholulo, lo que quieras. O necesito que hoy quiero un café, no sé, o sea, o estar sola. necesitamos, sí. O sea, a veces queremos estar solos. O sea, asimilar lo que estás viviendo, que es súper importante también. Dejarte sentir, dejar sentirte ese dolor, esa angustia, ese enojo. Yo creo que es súper importante también entenderte y alejarte un poco del permitirte. ruido. Sí, porque también, o sea, mucha gente va a estar ahí, pero, y se lo agradece seguramente, pero, o sea, a veces necesitamos estar nosotros solos, o sea, darnos ese ratito de, a ver, ¿y qué voy a hacer? O sea,
tengo hijos, ¿cómo lo voy a hacer? El negocio, o yo qué sé, ¿cómo me voy a organizar? O sea, es una parte donde tú te tienes que, pues, poner ese orden. Y lo importante de hablarlo con tu pareja, o sea, justo porque no sabes cuándo va a pasar, pero cuando estás preparado en muchos aspectos, o sea, la verdad es que qué delicia. Siento que es un regalo que le puedes dar a tu pareja el decirle, mira, o sea, esto, así son las cosas, este es mi cuenta, esta es mi contraseña, o sea, de verdad tener esa pareja que puedan tenerse esa confianza de decir, mira, si yo me muero, tengo esto preparado para mis hijos, o no sé, algo. Siento que es un regalo que puedes dar en vida para que tu pareja pueda tener como ese rumbo, o sea, que no sea como tan difícil el que sigue, si... Sí, hablando de viudez. No sé, o sea, sí, claro. Y tanto tú como mujer hablarlo con tu esposo como tu esposo contigo, o sea, no nada más él porque es hombre tiene que decirte, ay, mira, está esto preparado, no, o sea, tú también, no sé, tener un sobrecito o algo hasta con la contraseña del celular, oye, o sea. Sí, hay gente que tiene que llevar. O sea, de el verdad. celular, que lo hackeen, no sé quién, y luego, claro que no se los hackean tan fácil. Ajá, entonces lo importante que es decir, mira, ¿sabes qué? Aquí en este sobre voy a poner mis contraseñas, voy a poner esto, de mi correo, de mi Face, de mis redes sociales, para que también me des de baja, porque también eso de que ahí... Te sigan escribiendo. Ajá, o sea, para que también por favor me des de baja, si para ti es importante que pase eso, tener un ¿Sabe qué tal que ve el Instagram y el Facebook en el Ya. Ay, Ay, sí. y ve quién le escribe y quién no le escribe? entonces tengan esa conversación, es incómoda, pero es más incómodo no tenerla. Uy, sí. Sí, o sea, por ejemplo, el tema del testamento, que yo creo que es súper cañón. Oye, pero espérate, nosotros estamos hablando de bienes materiales y el testamento. Yo he hablado con Alex. No, pero y también nos de los cuesta hijos. la vida, pero es eso. No, tú te quedas viuda, pero ¿y si Los nos hijos morimos van en el los dos? testamento. ¿Con quién se van a ir nuestros hijos? Los hijos entran en el testamento. ¿Con quién se van a ir nuestros hijos? Porque, a ver, volvemos a lo mismo. Están mis papás, están mis suegros, o bueno, las dos partes, o están tus hermanos, tus hermanas, pero no porque sean tus papás, no porque sean tus suegros, no porque sea tu familia, siempre son aptos para cuidar a tus hijos.